Hola a todos. En el video anterior revelamos ciertas evidencias sobre la falsedad del supuesto asesinato de Antonio Salieri contra Mozart. Demostramos que este músico era un caballero, que ganaba mucho dinero, era casi un millonario y además él controlaba los teatros. Y para colmo, terminó dándole clases al mismísimo hijo de Mozart. La verdad es que no había motivos para un asesinato. Entonces la pregunta que quedó dando vuelta en el ambiente fue si la realidad era tan evidente y tan clara respecto a este tema del asesinato. ¿Quién diablos entonces convierte a Salieri en el Darth Vader de la música clásica? ¿Cómo pasó de ser un mentor generoso a transformarse en uno de los peores villanos de un cuento inventado? Hoy vamos a irnos por las ramas del arte, de la cultura pop y del teatro, para entender y descubrir cómo se construyó a este monstruo cinematográfico que todos tenemos en la cabeza, es decir, a este Salieri envidioso y asesino. Así que pónganse cómodos porque vamos a analizar el nacimiento de este villano pop. Para encontrar al culpable número uno de esta difamación, tenemos que viajar al año 1830, apenas 5 años después de la muerte de Mozart. Y no nos vamos a Viena, sino que ahora nos vamos a Rusia. Allí, el famoso escritor Alexander Pushkin escribió una pequeña obra de teatro llamada literalmente Mozart y Salieri. Pushkin en realidad estaba obsesionado con los celos artísticos y pensó, ¿a qué personaje histórico podría ocupar para plasmarlo como envidioso? Y como los rumores de los diarios parisinos sobre la supuesta confesión de Salieri estaban flotando en el aire, así que dijo, listo, vamos a usar al viejo Salieri. En esta obra, Pushkin crea el arquetipo que lo iba a cambiar todo. Aquí dibuja a un Antonio Salieri amargado, lleno de envidia, lleno de odio, que se vuelve completamente loco porque él trabaja día y noche, horas al día, mientras que Mozart, con un poco rato al día, muestra en realidad un gran talento. En esta obra, Pushkin crea el arquetipo que lo iba a cambiar todo. Dibuja a un Antonio Salieri amargado, envidioso, lleno de odio, que se vuelve completamente loco, porque él trabaja día y noche para mejorar. En cambio, el talento divino parece que le llegó del cielo a Mozart. Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли, мы все жрецы и служители музыки. Не я один с моей глухою славой. En el clímax de la obra, este Salieri de ficción agarra un frasco y vierte veneno en la copa de Mozart, porque ya no soporta que haya creado algo tan sublime como su Requiem. О, пей же! За твое здоровье, друг. Pero tranquilos porque en realidad Alexander Pushkin escribió esta obra de teatro solamente como entretenimiento, no había nada de real en los hechos que plasmó. Pero al público le encantó. Y le encantó tanto el morbo que esto empezó a crecer como si fuera una bola de nieve. En 1898, otro gigante de Rusia, el compositor Nikolai Rimsky-Korsakov, agarró el texto de Pushkin y lo convirtió en una ópera. Imagínense el impacto, porque ahora el mito no solamente se leía o se veía en una obra de teatro, ahora el mito se cantaba en una ópera. избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли, мы все жрецы, служители музыки.
Y a finales del siglo XIX, la ficción ya le iba ganando por goleada a la realidad. Salieri ya tenía una cara y voz de asesino dentro del escenario. Pero demos el gran salto en el tiempo. Ya llegamos a la era moderna. Porque si tú, yo y en realidad casi todas las personas que les gusta el mundo de la música clásica, crecimos pensando que Antonio Salieri era un criminal, fue en realidad por culpa de dos personas. El primero, el dramaturgo Peter Schaffer, que escribió una obra de teatro en 1979, y el director de cine Milos Forman, que en 1984 estrenó la obra maestra del cine Amadeus. Y vamos a ser súper honestos porque esta película es una verdadera obra de arte. Ganó 8 premios Oscar. La música sonó increíble, tenía una ambientación muy buena. Y también las actuaciones, sobre todo de Antonio Salieri, que era tan magistral que nos creímos desde el primer momento que en realidad era una persona malvada. Pero históricamente es un desastre divertidísimo, porque lamentablemente tapó todo lo que fue la historia real y que se evidenció a través de muchos relatos y textos históricos. El Salieri de la película era un tipo deprimido, amargado y que se pasaba las noches reclamando, llorando, frustrado, porque Mozart era mucho mejor que él. Pero si lo comparamos con el Salieri real, no tenía ni tiempo de estar llorando al frente de un crucifijo. Estaba demasiado ocupado escribiendo música, atendiendo asuntos como maestro de la capilla imperial y además dando clases de música. Y en la película llevan la ficción al extremo y se inventan que Salieri es el supuesto y misterioso hombre de negro que va a visitar a Mozart para pedirle que componga su requiem. Y supuestamente Salieri fue disfrazado porque quería torturarlo psicológicamente, quería volverlo loco para luego robarle la obra. No, y al parecer fue una genialidad dentro del guión, porque le da mucho suspenso a la película Amadeus. Pero como ya sabemos, en realidad el Requiem fue encargado por otra persona, por el conde Franz von Walsegg, un tipo que quería que Mozart escribiera su Requiem para luego eh, dejarlo bajo su autoría, como si él mismo lo hubiese escrito, y con el único propósito de homenajear a su esposa fallecida. Así que finalmente Salieri no tenía nada que ver en este asunto. Pero la película fue tan espectacular que hizo que la gente tomara por realidad todos los hechos que se fueron mostrando en esta. A partir de 1984, la reputación de Salieri quedó enterrada bajo los hechos supuestamente verídicos que fueron relatados por Amadeus. El mito con el tiempo se volvió tan gigantesco que se infiltró por completo en la cultura pop. Y uno de los momentos más icónicos de esto fue su aparición en Los Simpsons. En este capítulo, los guionistas hacen una parodia absolutamente brillante que calca paso a paso no la historia real, sino la película de 1984. Marge comienza contando la historia de Mozart, interpretado por Bart Simpson. Bart es un niño prodigio de Salzburgo que toca el piano de una forma espectacular, se gana el favor de la corte y es un fiestero inmaduro. ¿Y quién es Salieri? La Lisa Simpson. Y termina siendo un chiste muy entretenido porque Lisa representa a la estudiante perfecta que se esfuerza, que estudia y estudia día a día y sigue todas las reglas, pero que se siente profundamente decepcionada y frustrada porque Bart, haciendo todo lo contrario y siendo un joven inmaduro, es mucho más talentoso que ella. Siempre estaré de moda. Y si ustedes creían que este chisme ya por fin se había quedado en el pasado y ya en el siglo XXI era otra cosa, la industria lo hizo de nuevo.
Y un par de años atrás, en 2024, se anunció oficialmente la producción de una nueva serie dramática llamada Amadeus. A pesar de que hoy, ya en 2026, todos los libros de historia han absuelto a Salieri y lo han tratado de limpiar su reputación, la televisión sigue mostrando esta mentira. Y nos preguntamos por qué. Porque la industria sabe que una mentira dramática, llena de celos, de asesinato misterioso, siempre va a vender mucho más que una verdad de que en realidad murió por una simple enfermedad. Así que este villano inventado va a seguir facturando millones, quizás hasta cuántos años más. Y así es como el arte construye realidades. Pero mientras el mundo del streaming prefiera seguir pagando millones para vender a este villano, nosotros aquí vamos a revelar la verdad con las evidencias históricas. Con esto concluimos el video de hoy. Y déjame en comentarios qué te parecieron estas referencias sobre el mito de Salieri y Mozart, y si ya las conocías todas. Así que suscríbete si no lo has hecho y también dale like para que así siga llegando a más personas. Nos vemos a la próxima.